El proceso de la división y la reproducción celular. ¿Qué pasa en tu cuerpo para que puedas crecer? Las células crecen como tú, pero la diferencia es que ellas solo pueden llegar hasta un determinado tamaño. Luego, se dividen generando dos células hijas idénticas. A este proceso se le da el nombre de división celular. La división celular en procariotas es conocida como fisión binaria. En eucariotas puede realizar por mitosis o meiosis. La división celular en organismos procariotas. En organismos procariotas como las bacterias, la división celular se realiza por fisión binaria, su principal mecanismo de reproducción. Antes de dividirse, la célula hace una copia de su ADN, por lo cual las células hijas tienen la misma información genética. Primero se copia el ADN, sigue un crecimiento de los componentes celulares, de la membrana y la pared celular, lo que hace que el ADN se separe, y por último, se da la invaginación de la membrana y con ella la citocinesis o separación de las dos células hijas. Los procariotas, entonces, presentan un ciclo celular cuyas etapas son crecimiento y fisión binaria. Por ser tan corto, permite su división a grandes velocidades, por lo cual una infección bacteriana se propaga con rapidez. El ciclo celular eucariota. En los organismos eucariotas, como los animales, el ciclo más complejo que el procariota y consta de dos grandes fases, interfase y división célula. Estas originan dos células madre, si el mecanismo de división es la mitosis, o cuatro células hijas diferentes, con la mitad de la información de la célula inicial, si la división se da por meiosis. La interfase es la etapa más larga del ciclo celular, en la cual la célula dura la mayor parte de tu vida. Consta de tres fases. G1, crecimiento celular, en la que la célula aumenta su tamaño y sintetiza proteínas y organelos emoticono cara de desconcierto, replicación, durante la cual la célula duplica su ADN, y G2, preparación, en la que se reproducen los organelos y las moléculas necesarios para la división celular. La mitosis, cuando la célula está lista para entrar en división, ocurre la mitosis, o fase M del ciclo celular, junto con la citocinesis. La mitosis realiza cuatro fases: profase, matafase, anafase y telofase, que culmina en citocinesis. Metafase, los cromosomas se alinean en el centro de la célula. Anafase, los cromosomas se separan y se mueven hacia los polos de la célula. Telofase, los cromosomas llegan a los polos, desaparece el uso acromático y de nuevo se forma la membrana nuclear. Citocinesis, la membrana celular se divide, dando como resultado dos células hijas. En hongos, plantas y algas, la citocinesis ocurre por un crecimiento de la pared celular desde el centro de la célula hacia los extremos. La meiosis es la división celular que solo se presenta en organismos con reproducción sexual y da origen a células sexuales o gametos. Durante la meiosis, el número de cromosomas se reduce a la mitad dando origen a los gametos, lo cual garantiza que al unirse, el número par de cromosomas se mantenga. Por ejemplo, los humanos poseen 46 cromosomas, pero sus gametos, el óvulo y el espermatozoide, poseen 23 cada uno. Al unirse, formarán un individuo de la misma especie con 46 cromosomas. En la meiosis se producen dos divisiones celulares llamadas meiosis y meiosis II. La meiosis inicia con la internase, que posee las mismas características que en la mitosis, y culmina con la citocinesis. En la meiosis se distinguen cuatro fases: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Profase 1, los cromosomas dobles se condensan y se aparean con su homólogo, y ocurre el evento más importante de la meiosis, el entrecruzamiento. En él se intercambian fragmentos de un cromosoma con los segmentos correspondientes del cromosoma hermano. Gracias a este fenómeno se da la variabilidad genética en los seres vivos. Además, se forma el uso acromático. Metafase 1, en esta etapa, los cromosomas se alinean en el centro de la célula. Anafase y los cromosomas homólogos se separan y se dirigen a los polos opuestos de la célula. Telofase 1, en este momento, los cromosomas duplicados se ubican en los polos, el uso se descompone y el citoplasma se divide para producir dos células nuevas. Cada célula posee la mitad de la información genética con que inició. Cada una de las dos células obtenidas en la meiosis entra en la meiosis II a través de las siguientes fases. Profase 2, los cromosomas que aún siguen dobles se condensan de nuevo pero sin duplicación del material genético.
Otra vez se forma el uso acromático y desaparece la membrana nuclear. Metafase 2. Los cromosomas se alinean en el ecuador o zona central de la célula. Anafase 2. Se separan los brazos de los cromosomas y se dirigen a los polos opuestos de la célula. Telofase 2. Los usos desaparecen y se regeneran las membranas nucleares alrededor de los cromosomas. Citocinesis. Se separan las 4 células hijas con un número impar de cromosomas cada una,